La mañana comenzaba con el bullicio habitual del Hospital Universitario de Sevilla. El sonido de las sirenas se mezclaba con el murmullo de los médicos y enfermeras que se apresuraban por los pasillos, cada uno atrapado en su propio mundo de urgencias y responsabilidades. A mis más de 45 años, había aprendido a navegar por esta jungla profesional, pero la presión se sentía cada vez más agobiante. La falta de atención en casa se sumaba a la carga. Mi esposo, siempre ocupado con su trabajo, parecía distante, como si ambos viviéramos en mundos paralelos. El día anterior había sido una maratón de cirugías. Me encontraba agotada, pero la satisfacción de salvar vidas me mantenía en pie. Sin embargo, al regresar a casa, la conversación se limitó a lo superficial. ¿Cómo te fue hoy? Bien, respondía con un tono monótono que no dejaba espacio para más. La rutina se había convertido en una trampa silenciosa, el amor que alguna vez nos unió parecía desvanecerse entre las responsabilidades. Ese día, mientras revisaba los informes en mi oficina, un nuevo colega entró sin previo aviso. Era un hombre joven con una energía contagiosa que iluminaba la habitación. Su sonrisa era franca y desarmante, había algo en su mirada que me hizo sentir curiosidad. Comenzamos a hablar sobre procedimientos quirúrgicos y técnicas innovadoras. En medio de esa conversación técnica, sentí un atisbo de conexión emocional que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no estaba sola en esta búsqueda de reconocimiento profesional. En el hospital, la competitividad entre cirujanos era palpable. Durante una reunión del equipo quirúrgico, las tensiones afloraron cuando discutimos sobre quién debía liderar una operación importante programada para la siguiente semana. Las miradas eran desafiantes, todos querían demostrar su valía. Yo debería ser la encargada, dijo uno de mis colegas con tono autoritario. Pero yo sabía que tenía la experiencia necesaria para asumir esa responsabilidad. Sin embargo, el ambiente estaba cargado, cada uno luchaba por posicionarse como el mejor. Las horas pasaron rápidamente y al final del día decidí ir a tomar algo al bar El Pintón, un lugar donde solía ir para despejarme después del trabajo. La música flamenca sonaba suavemente mientras me acomodaba en una esquina del bar, rodeada por azulejos típicos sevillanos y risas lejanas que parecían burlarse de mi melancolía. Mientras disfrutaba de una copa de vino tinto, el joven colega apareció nuevamente ante mí, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Nos saludamos con un gesto casual y comenzó a hablarme sobre sus experiencias en otros hospitales. ¿Te gusta Sevilla?, preguntó mientras tomaba asiento frente a mí. Es hermosa, respondí sin poder evitar sonreír ante su entusiasmo contagioso. A medida que hablábamos sobre nuestras trayectorias profesionales y sueños personales, noté cómo el peso del día comenzaba a disiparse. Era refrescante compartir pensamientos e inquietudes con alguien que parecía entenderme sin necesidad de explicaciones largas o justificaciones. Sin embargo, esa conexión también traía consigo un aire inquietante, sabía que estaba cruzando una línea invisible al disfrutar tanto de su compañía. La culpa comenzó a asomarse como un fantasma detrás de cada risa compartida y cada mirada prolongada. Al salir del bar aquella noche sentí una mezcla extraña entre alivio y preocupación. Podía perder mucho si continuaba alimentando esta relación incipiente. Aún así no podía evitarlo, había algo en el que despertaba en mí emociones olvidadas. La semana transcurrió entre cirugías complicadas y reuniones tensas hasta que llegó el evento anual del hospital, una gala benéfica donde todos debíamos mostrar nuestro mejor rostro ante los donantes y patrocinadores importantes. La presión aumentó considerablemente. Todos querían destacar y demostrar lo valiosos que eran para la institución. En medio del bullicio del evento elegante con trajes oscuros y vestidos brillantes, lo vi nuevamente al otro lado del salón. Su presencia me atrajo como un imán, era innegable la atracción entre nosotros mientras intercambiábamos miradas furtivas entre conversaciones superficiales con otros colegas. La noche avanzó rápidamente, las copas se llenaban mientras las risas resonaban por todo el lugar. De repente me encontré junto a él en un rincón apartado donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por las exigencias sociales del evento. Este lugar es abrumador, dijo él mientras sonreía levemente. Sí, respondí sintiendo como mi corazón latía más rápido ante su proximidad.
Era evidente que ambos buscábamos algo más allá de lo profesional aquella noche. Nuestras conversaciones se tornaron más profundas mientras compartíamos anécdotas personales sobre nuestras familias y aspiraciones profesionales. Pero entonces ocurrió, un comentario casual sobre nuestra competencia laboral encendió chispas inesperadas entre nosotros. No deberíamos dejar que esto nos afecte, dijo él con seriedad repentina mientras me miraba fijamente a los ojos. No quiero perder lo que he construido aquí, respondí sintiéndome vulnerable ante esa revelación abrupta. Ambos sabíamos lo arriesgado que era seguir alimentando esta conexión prohibida mientras nuestras vidas estaban tan intrincadamente entrelazadas en el hospital y fuera de él. Aún así, había algo irresistible en ese momento compartido bajo las luces tenues del salón lleno de gente ajena a nuestro conflicto interno. La noche terminó dejando tras de sí una sensación ambigua. ¿Habría cruzado ya una línea sin retorno? Mientras regresaba a casa esa noche bajo el cielo estrellado sevillano, comprendí que mi vida estaba cambiando sin poder evitarlo. Ahora tenía más preguntas sin respuesta que antes y cada vez menos certeza sobre hacia dónde me dirigía realmente. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido aquella noche. La tensión entre nosotros había crecido de forma inesperada, como si un hilo invisible nos uniera en un juego peligroso. Mientras me preparaba para el día siguiente en el hospital, la imagen de su sonrisa seguía presente en mi mente. La culpa se entrelazaba con una emoción que no podía ignorar. El hospital estaba en plena actividad cuando llegué. El sonido de las sirenas y las conversaciones médicas llenaban el aire, pero todo parecía distante. Me concentré en mis pacientes, tratando de desviar la atención de mis pensamientos hacia lo que realmente importaba. Sin embargo, cada vez que cruzaba miradas con él durante las reuniones, una chispa se encendía entre nosotros. ¿Te parece si después del turno vamos a tomar algo?, preguntó él con una voz que sonaba casual, pero su mirada revelaba más. La propuesta era tentadora y arriesgada al mismo tiempo. Acepté sin pensarlo demasiado, sintiendo que era un paso hacia algo desconocido. El bar El Pintón era un refugio perfecto para nuestras intenciones ocultas. Las luces suaves y la música de fondo creaban un ambiente propicio para conversaciones sinceras. Al llegar, la atmósfera vibrante me envolvió y me hizo sentir viva por primera vez en mucho tiempo. Pedimos unas tapas y una copa de vino, mientras las risas de otros clientes resonaban a nuestro alrededor. ¿Cómo te sientes aquí?, inquirió él mientras daba un sorbo a su bebida. Es un lugar agradable, respondí, intentando mantener la conversación ligera. Pero mis pensamientos eran más profundos, el peso del secreto comenzaba a ser abrumador. A medida que hablábamos sobre nuestras vidas y sueños profesionales, la conexión se hacía más intensa. Compartimos anécdotas del quirófano y los desafíos del día a día en el hospital. Cada palabra parecía acercarnos más, como si estuviéramos creando un mundo solo para nosotros dos. De repente él tomó mi mano sobre la mesa y me miró a los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento. «Hay algo entre nosotros», susurró con voz grave. En ese momento el ruido del bar se desvaneció, solo existíamos nosotros dos. No deberíamos, comencé a decir, pero las palabras se perdieron cuando sus labios se acercaron a los míos. Nos besamos. Fue un instante fugaz pero cargado de significado, una mezcla de deseo y culpa que me dejó aturdida. Cuando nos separábamos, sentí como mi corazón latía desbocado. Esto es complicado, murmuré mientras intentaba recuperar la compostura. Lo sé, respondió él con sinceridad. Pero no puedo evitarlo. La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas y miradas furtivas, pero cada palabra también traía consigo la sombra de lo que habíamos hecho. Era evidente que ambos éramos conscientes del riesgo, sin embargo, había algo liberador en esa conexión prohibida. Al salir del bar esa noche, el aire fresco me golpeó suavemente el rostro y mis pensamientos se agolpaban en mi mente como una tormenta inminente. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Para mi matrimonio? Mientras caminábamos juntos hacia nuestros coches aparcados cerca del hospital, sabía que había cruzado una línea peligrosa. Los días siguientes fueron una mezcla de normalidad y caos interno. En el quirófano, trabajábamos codo a codo como siempre lo habíamos hecho,
sin embargo, cada interacción estaba cargada de una tensión palpable que hacía difícil concentrarse en las operaciones complejas que llevábamos a cabo. Un día durante el almuerzo, mientras compartíamos mesa con otros colegas en la cafetería del hospital, noté cómo algunas miradas se posaban sobre nosotros con curiosidad. No podía evitar sentirme expuesta, cada risa compartida o roce accidental parecía amplificar el riesgo de ser descubiertos. Una compañera hizo un comentario sobre nuestra cercanía: parece que ustedes dos son inseparables últimamente. Mi estómago se revolvió ante esas palabras, no podía permitir que nadie sospechara nada. Solo estamos trabajando juntos más, respondí rápidamente con una sonrisa forzada mientras intentaba cambiar de tema. Sin embargo, esa inquietud seguía creciendo dentro de mí como una sombra constante. Cada encuentro casual aumentaba mi ansiedad por lo que podría suceder si alguien llegara a enterarse de nuestra relación secreta. A pesar de todo esto, había momentos en los cuales no podía evitar buscar su mirada entre la multitud. Era como si su presencia fuera un imán al cual estaba irremediablemente atraída. Una tarde después del trabajo decidimos encontrarnos nuevamente en el Pintón para hablar sobre lo sucedido y aclarar cómo procederíamos desde allí en adelante. La atmósfera era diferente esta vez, había menos risas y más seriedad entre nosotros mientras discutíamos los riesgos involucrados. No puedo seguir así, confesé finalmente mientras jugueteaba nerviosamente con mi vaso vacío sobre la mesa. Siento que estoy poniendo todo en peligro. Lo entiendo, dijo él con voz calmada pero firme. Pero también siento algo real contigo. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. Sabía que debíamos tomar decisiones difíciles pronto o corremos el riesgo de perderlo todo. Nuestras carreras y nuestras vidas personales estaban al borde del abismo debido a esta conexión inesperada. Mientras el bar comenzaba a vaciarse alrededor nuestro y las luces se atenuaban lentamente, decidí dar un paso hacia adelante. Necesitamos definir qué somos realmente. Él asintió lentamente antes de responder: quizás deberíamos dejarlo todo atrás. Pero esa idea me aterrorizó tanto como me excitó. Dejar atrás años construidos junto a otra persona no era fácil ni sencillo. Mientras salíamos del bar esa noche bajo las estrellas brillantes sevillanas, nuevamente sentí ese peso aplastante sobre mis hombros. Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esta conexión. La respuesta aún permanecía oculta tras capas complejas de emociones contradictorias e incertidumbres latentes dentro mío. El camino hacia casa nunca pareció tan largo ni tan lleno de preguntas sin respuesta hasta entonces. Sabía muy bien que cada decisión tendría consecuencias irreversibles para todos los involucrados. A la mañana siguiente el sol se filtraba por las cortinas de mi habitación, iluminando cada rincón con una claridad que contrastaba con la confusión en mi mente. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y mientras me preparaba para el trabajo, los recuerdos de nuestras risas y miradas se entrelazaban con la culpa que no podía sacudirme. La imagen de nuestros labios encontrándose aún me hacía estremecer. El camino hacia el hospital era habitual, pero mis pensamientos vagaban lejos de la rutina. Las calles de Sevilla estaban llenas de vida, los vendedores ambulantes ofrecían sus productos frescos y las cafeterías comenzaban a llenarse de clientes. Sin embargo, todo parecía un telón de fondo para lo que realmente ocupaba mi mente. La presión del trabajo se sentía más pesada que nunca. Al llegar al hospital, el bullicio habitual me recibió con los brazos abiertos. Las conversaciones sobre cirugías y diagnósticos resonaban en los pasillos como un eco familiar. Sin embargo, cada vez que cruzaba miradas con mi colega, un escalofrío recorría mi espalda. Había una tensión palpable en el aire, como si todos a nuestro alrededor pudieran sentir lo que ocultábamos. Durante la primera reunión del día, noté que una compañera me observaba con una ceja levantada, como si sospechara algo más allá de lo profesional. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta, el secreto que compartía se convertía en una carga más pesada con cada instante que pasaba. El miedo a ser descubierta comenzó a asomar su cabeza entre mis pensamientos. Después del almuerzo decidimos tomar un café en la terraza del hospital. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido lejano de las sirenas y las conversaciones animadas de los colegas. Mientras hablábamos sobre casos recientes, nuestras manos se encontraron brevemente sobre la mesa, y esa pequeña conexión eléctrica encendió algo dentro de mí. ¿Qué estamos haciendo?
Preguntó él con un tono serio pero inquieto. Esto no es sencillo. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una sombra amenazante. Intenté encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin comprometerme demasiado. La verdad era complicada, deseaba esa conexión emocional, pero también sabía que podría arruinarlo todo. No lo sé, respondí finalmente. Solo sé que me siento viva cuando estoy contigo. En ese momento vi cómo su expresión cambiaba, la lucha interna reflejada en su rostro era palpable. Era evidente que ambos comprendíamos las implicaciones de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Al final del día, decidimos encontrarnos nuevamente en el bar El Pintón después del trabajo. El lugar vibrante prometía un ambiente más relajado donde podríamos hablar sin presiones externas. Cuando llegué él ya estaba allí esperando, su mirada se iluminó al verme entrar. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos anécdotas sobre nuestros primeros días en el hospital y las peculiaridades del personal médico sevillano. Las risas eran más frecuentes esta vez, y por un momento olvidé todas mis preocupaciones. Sin embargo, al mirar a su alrededor y ver a otros colegas disfrutando sin saber lo que ocultábamos, la realidad volvió a golpearme con fuerza. La presión aumentaba y debía enfrentar mis sentimientos antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué pasará si alguien descubre esto? Pregunté abruptamente. No puedo perder mi carrera ni lastimar a mi familia. Él suspiró profundamente y asintió lentamente. Sabía que ambos éramos conscientes del riesgo involucrado en nuestra relación secreta. Lo entiendo, dijo. Pero no puedo evitar lo que siento por ti. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa silenciosa y aterradora al mismo tiempo. En ese instante crítico donde todo parecía posible y prohibido a la vez, nuestros labios se encontraron nuevamente. Fue un roce fugaz pero intenso que encendió aún más nuestras emociones reprimidas. El resto de la noche transcurrió rápidamente entre risas nerviosas y miradas furtivas hacia la puerta del bar. La idea de ser descubiertos era aterradora, cada sonido o movimiento ajeno nos hacía saltar levemente en nuestros asientos. Finalmente decidimos salir antes de que el ambiente festivo comenzara a desbordarse e hiciera aún más difícil mantener nuestro secreto intacto. Caminamos juntos por las calles adoquinadas de Sevilla bajo la luz tenue de las farolas. Cada paso parecía llevarnos más lejos de nuestra realidad cotidiana y más cerca de lo desconocido. Mientras nos acercábamos a un cruce vacío, él detuvo su paso y me miró intensamente a los ojos. Necesitamos hablar sobre esto, dijo. No podemos seguir así sin definir qué queremos realmente. Su voz tenía un tono firme pero vulnerable al mismo tiempo. Sabía que tenía razón pero temía enfrentar aquello por completo. La idea de tener esa conversación me aterrorizaba tanto como me intrigaba. ¿Qué pasaría si decidíamos dar un paso adelante? El silencio se alargó mientras evaluábamos nuestras opciones en medio del bullicio lejano de la ciudad nocturna. Finalmente asentí lentamente. Tienes razón. Necesitamos aclarar esto antes de seguir adelante, respondí con voz baja pero decidida. ¿Podemos hacerlo mañana? Él asintió antes de acercarse para darme un suave beso en la frente. Ese gesto simple contenía tanto cariño como incertidumbre sobre lo que nos esperaba al día siguiente. Al despedirnos frente a mi casa, una sensación inquietante invadió mi pecho. ¿Realmente estaba lista para afrontar las repercusiones? Las dudas comenzaron a nublar mis pensamientos nuevamente mientras entraba en casa silenciosamente, tratando de no despertar a nadie ni levantar sospechas sobre mi tardanza. En ese momento crucial donde todo podía cambiar drásticamente según nuestras decisiones futuras, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables mientras buscaba desesperadamente respuestas claras ante esta conexión prohibida. La mañana siguiente el hospital se presentaba como un laberinto de luces y sombras. La rutina diaria me envolvía en su manto familiar, pero había algo diferente en el aire. La conexión que había forjado con mi colega se sentía más intensa, como un hilo invisible que nos unía a pesar de la distancia física. Mientras caminaba por los pasillos, el eco de nuestras risas en el bar resonaba en mi mente, recordándome lo que había dejado atrás. El quirófano estaba lleno de actividad cuando llegué. Las luces brillaban intensamente y el sonido del equipo médico creaba una sinfonía caótica.
El ambiente era tenso, se acercaba una cirugía complicada y todos tenían que estar en su mejor forma. Sin embargo, mis pensamientos vagaban hacia él, preguntándome cómo estaría lidiando con la presión. Al entrar al quirófano, lo vi allí, concentrado en su trabajo. Su frente estaba ligeramente arrugada mientras revisaba los instrumentos quirúrgicos. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar cómo había sentido su mano sobre la mía la noche anterior. Era un gesto simple, pero cargado de significado. En ese instante me di cuenta de que no podía ignorar lo que sentía. La cirugía comenzó y la tensión aumentó rápidamente. Cada corte y cada sutura requerían nuestra atención total. Trabajábamos codo a codo, intercambiando miradas furtivas y sonrisas nerviosas entre las órdenes del jefe de cirugía. A medida que avanzaba la operación, mis pensamientos se llenaban de dudas sobre mi lealtad. ¿Era correcto poner en riesgo todo lo que había construido por una conexión tan reciente? Un imprevisto surgió durante la intervención, una complicación inesperada que requería una respuesta rápida y decidida. Ambos nos movimos con precisión y sincronización, como si nuestras mentes estuvieran conectadas a través de un hilo invisible. La adrenalina fluía por nuestras venas mientras tomábamos decisiones críticas al instante. Cuando finalmente cerramos al paciente y nos retiramos del quirófano, ambos respiramos profundamente aliviados. La tensión del momento nos había unido aún más, pero también trajo consigo una nueva carga emocional. Lo hicimos bien, me dijo él con una sonrisa cansada pero satisfecha. Sí, gracias a ti, respondí sin poder evitar sonreír también. Esa sonrisa era un recordatorio de nuestra conexión más allá del trabajo. El día continuó con su ritmo frenético habitual, pero mis pensamientos regresaban a esa complicidad compartida en el quirófano. Al caer la tarde decidí que necesitaba hablar con él nuevamente para aclarar mis sentimientos antes de que se desbordaran por completo. Nos encontramos en un rincón apartado del hospital después de nuestros turnos. El lugar era tranquilo, solo se escuchaban los murmullos lejanos del personal médico y el sonido tenue de los pasos en el pasillo. ¿Podemos hablar?, pregunté mientras me acercaba a él. Claro, respondió él con una expresión seria. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos nuestros temores sobre lo que significaba esta relación secreta para cada uno de nosotros. Hablamos sobre la presión del trabajo y cómo nos estaba afectando emocionalmente. Me preocupa lo que esto pueda significar para ti, dijo él con sinceridad. No quiero ser desleal, respondí honestamente sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Pasamos la noche juntos, susurró él casi como si estuviera tratando de convencerme a mí misma de lo que habíamos hecho. Su mirada penetrante hizo que mi corazón latiera más rápido, sabía que estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, mi vida familiar y esta nueva conexión apasionante pero peligrosa. Decidimos salir del hospital para dar un paseo por las calles sevillanas, necesitábamos despejar nuestras mentes antes de tomar decisiones precipitadas. Caminamos juntos por las calles empedradas mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios históricos. El aroma a tapas fritas se mezclaba con el aire fresco de la tarde, los sonidos festivos del ambiente me recordaron las vibrantes celebraciones locales. Sin embargo, no podía disfrutar plenamente del momento porque mi mente seguía volviendo a casa. ¿Qué diría mi esposo si supiera? Mientras cruzábamos la Plaza de España, observé cómo las luces comenzaban a encenderse alrededor del monumento, todo parecía tan perfecto y hermoso. Pero esa belleza contrastaba drásticamente con la tormenta interna que experimentaba en ese instante. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente mientras miraba hacia las fuentes iluminadas. No lo sé, admitió él con frustración palpable en su voz. A medida que avanzábamos hacia el final del paseo nocturno, sentí una creciente necesidad de tomar decisiones claras sobre nuestro futuro juntos o separados. No podía seguir viviendo así, entre susurros y secretos escondidos tras puertas cerradas. Regresé a casa esa noche sintiéndome más confusa que antes, sin embargo, sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de permitirles crecer aún más descontroladamente. La presión laboral ya era suficiente sin añadir complicaciones emocionales adicionales a mi vida personal. Los días siguientes fueron un torbellino emocional,
cada vez que entraba al hospital me encontraba atrapada entre miradas furtivas y conversaciones superficiales con compañeros cercanos al nuevo colega. La culpa seguía acechando detrás de cada sonrisa falsa e interacción cotidiana. Una tarde recibí una llamada inesperada del director médico. Quería hablar conmigo sobre un posible ascenso profesional fuera de Sevilla debido a mis logros recientes en cirugía mínimamente invasiva. Era una oportunidad excepcional para avanzar en mi carrera, sin embargo, también significaría dejar atrás todo lo conocido e incluso alejarme más aún del hombre cuya presencia ocupaba gran parte de mis pensamientos diarios. Cuando llegué a casa esa noche después del trabajo agotador y lleno de tensiones internas, encontré a mi esposo esperándome con una propuesta sorprendente: creo que deberíamos irnos unos días juntos para reconectar. El dilema se intensificó dentro mí: ¿debería aceptar esta oportunidad profesional o priorizar mi matrimonio? Las decisiones no eran simples ni directas, cada elección traería consigo consecuencias significativas tanto personales como profesionales. Mientras reflexionaba sobre ello bajo las estrellas brillantes desde nuestro patio trasero esa noche calurosa sevillana, comprendí algo esencial: no podía seguir viviendo así entre dos mundos opuestos sin arriesgarlo todo eventualmente. La noche seguía siendo cálida y el aire impregnado de la fragancia de las flores que florecían en el jardín. Mi mente estaba atrapada entre la decisión de aceptar la oferta del prestigioso hospital y la propuesta de mi esposo para un viaje que prometía reconectar nuestra relación. La idea de dejar Sevilla, un lugar que había sido mi hogar durante tantos años, me llenaba de temor. Sin embargo, la posibilidad de un nuevo comienzo en otro lugar también tenía su atractivo. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y ansiedad. En el quirófano, trabajaba con mi nuevo colega, cada vez más consciente de cómo su presencia alteraba mi concentración. La presión del trabajo no disminuía, pero había algo más que me perturbaba: la mirada inquisitiva de mi esposo. Había comenzado a notar cambios en mí, mis respuestas eran más cortas y mis pensamientos se desviaban con frecuencia hacia aquel hombre. Una tarde, mientras revisábamos algunos informes en su oficina, él hizo un comentario que resonó en mí. ¿Te gustaría trabajar aquí? Este hospital tiene mucho que ofrecer. Aquel ofrecimiento se sentó como un peso sobre mis hombros. ¿Era realmente una oportunidad profesional o simplemente una forma de escapar? La idea comenzó a dar vueltas en mi mente, complicando aún más mis sentimientos. En casa las cosas se volvían tensas. Mi esposo propuso un viaje a la playa para el próximo fin de semana. Necesitamos tiempo juntos, dijo con una sonrisa esperanzadora. Su expresión era sincera y llena de amor, pero yo sabía que había algo oculto tras esa sonrisa. La culpa me invadió al pensar en cómo había estado distanciada emocionalmente. La noche antes del viaje, decidí salir a caminar por las calles iluminadas de Sevilla. El murmullo del río Guadalquivir y las risas lejanas me recordaban los días felices que había pasado con mi esposo antes de que todo esto comenzara. Mientras paseaba por la Plaza de España, observé a parejas disfrutando del momento y sentí una punzada en el corazón al recordar lo que alguna vez habíamos compartido. Al regresar a casa, encontré a mi esposo esperando pacientemente en el salón. ¿Te sientes bien?, preguntó al notar mi expresión distante. Solo estoy pensando, respondí evasivamente. Él se acercó y tomó mis manos entre las suyas, buscando conexión. Quiero hacer esto bien, añadió con voz suave. Esa declaración me hizo cuestionar si estaba dispuesta a arriesgar todo por algo incierto. El día siguiente nos encontramos en la carretera hacia la playa. El sol brillaba intensamente mientras los paisajes cambiaban ante nuestros ojos. Durante el trayecto traté de concentrarme en lo positivo: el sonido del mar, los recuerdos que podríamos crear juntos nuevamente. Sin embargo, cada rayo del sol parecía recordarme lo que dejaba atrás. Al llegar al hotel frente al mar, intenté relajarme mientras él organizaba nuestras cosas. Pero incluso allí, mi mente viajaba hacia aquel colega y las conversaciones que habíamos tenido sobre nuestras aspiraciones profesionales y personales. Las noches pasadas juntos parecían tan cercanas y tan lejanas al mismo tiempo. Esa noche decidimos cenar en un restaurante local con vistas al océano. Mientras degustábamos platos típicos andaluces,
noté cómo su mirada se perdía entre los colores del atardecer reflejados sobre el agua. «Este lugar es mágico», comentó él con nostalgia en su voz. Sí, respondí sin poder evitar sentirme dividida entre dos mundos, uno lleno de promesas nuevas y otro lleno de recuerdos valiosos pero desgastados por la rutina. Al regresar a nuestro hotel después de cenar, el ambiente era más ligero, reímos e intercambiamos historias sobre nuestros días pasados antes del matrimonio. Sin embargo, al mirar sus ojos brillantes vi una chispa que no podía ignorar, era como si él supiera lo que estaba pasando dentro de mí. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban como un torbellino sin pausa ni descanso. Recordé cada momento compartido con mi colega, las miradas furtivas durante las cirugías y las conversaciones profundas después del trabajo. Esos momentos habían creado una conexión emocional intensa que no podía simplemente desestimar. A medida que avanzábamos hacia el final del viaje, la presión aumentaba dentro mío como si estuviera atrapada entre dos caminos opuestos sin saber cuál elegir realmente. Al volver a Sevilla, tendría que enfrentar no solo mis sentimientos hacia él sino también las expectativas puestas sobre mí por parte de mi esposo. De regreso al hogar familiar, todo parecía igual pero diferente al mismo tiempo. Los muebles estaban en su lugar habitual pero sentía como si estuvieran cargados con secretos no revelados e ilusiones perdidas. Días después recibí una llamada inesperada del hospital donde había trabajado anteriormente. Querían ofrecerme un puesto permanente debido a mis logros recientes en cirugía avanzada. Era tentador pensar en dejar todo atrás para comenzar algo nuevo donde podría ser valorada por mis habilidades sin distracciones personales complicadas. Mientras reflexionaba sobre esta nueva oportunidad laboral durante una reunión rutinaria en el hospital actual, sentí miradas curiosas dirigidas hacia mí desde los rincones oscuros donde otros colegas murmullaban entre sí sobre rumores circulantes acerca de mí y aquel nuevo cirujano. Las palabras comenzaron a fluir. ¿Te has enterado? Dicen que hay algo entre ellos. Era evidente que había comenzado a circular información errónea sobre nuestra relación profesional. Eso me llenó aún más de incertidumbre respecto a cómo manejar esta situación delicada sin dañar lo poco estable que quedaba entre mí y mi esposo. La presión crecía mientras pensaba en cómo comunicarle todo esto a él sin causar dolor innecesario ni desconfianza adicional entre nosotros. Sabía cuánto deseaba mantener nuestra vida familiar intacta, aunque cada día se volvía más difícil sostener esa fachada frente a quienes nos rodeaban. Finalmente decidí hablarlo directamente con él aquella noche mientras cenábamos juntos bajo luces tenues en nuestra cocina familiar. Era necesario abordar lo ocurrido antes de tomar decisiones irreversibles acerca del futuro tanto personal como profesionalmente hablando. Hay algo importante que necesito contarte, empecé con voz temblorosa pero decidida. Sabía que debía ser honesta aunque eso significara abrir viejas heridas o ponerlo todo sobre la mesa sin reservas ni excusas. La cena se alargó y cada bocado se sentía como una carga. La atmósfera en nuestra casa, antes cálida y acogedora, ahora estaba impregnada de un silencio tenso. Mi esposo sonreía, ajeno a la tormenta que se avecinaba en mi interior. Había decidido que era el momento de ser honesta, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Hay algo importante que necesito contarte, logré articular finalmente. Sus ojos se posaron en mí con curiosidad, pero también con una pizca de preocupación. La mesa estaba iluminada por la luz suave de una vela, y el aroma de la comida apenas podía ocultar el desasosiego que me invadía. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz sonando más grave de lo habitual. En ese instante pensé en lo que había compartido con mi colega, las risas, las confidencias y los momentos robados que habían comenzado a significar tanto para mí. Pero no era solo eso, había un trasfondo más oscuro que me empujaba a hablar. Es sobre mi trabajo, y sobre alguien con quien he estado pasando tiempo. Su expresión cambió instantáneamente, el entrecejo fruncido revelaba su inquietud. No es lo que piensas, añadí rápidamente, deseando poder disipar sus temores antes de que crecieran desmesuradamente. ¿Alguien del hospital? Su tono era firme, casi acusador. La culpa me envolvió como una manta pesada. Sí, respondí con voz baja. Es un nuevo colega. Cada palabra me costaba más que la anterior. ¿Y qué más? ¿Qué ha pasado? La mirada fija en mí parecía atravesarme.
Era evidente que él esperaba respuestas concretas, pero yo no podía ofrecerle la verdad completa sin causar un daño irreparable. No ha pasado nada, aún, dije finalmente sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. Pero sabía que esa respuesta no era suficiente para calmar sus inquietudes ni para justificar mis acciones. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, recordé las conversaciones furtivas en el bar El Pintón y cómo nuestras risas resonaban entre murmullos de otros clientes. También pensé en aquella noche donde nuestros labios se encontraron por primera vez, un momento robado en medio del caos diario del hospital. El silencio se alargó mientras él procesaba mis palabras. No puedo creerlo, dijo al fin, su voz apenas un susurro cargado de decepción. Creí que éramos un equipo. Esa afirmación resonó profundamente en mí, habíamos sido un equipo durante años, pero ahora todo parecía tambalearse bajo el peso de mis decisiones. La cena terminó sin más palabras significativas entre nosotros, cada uno sumido en sus pensamientos. Al final de la noche, cuando él se retiró a dormir, yo permanecí despierta mirando por la ventana hacia las calles iluminadas de Sevilla. Las luces brillantes parecían burlarse de mi confusión interna mientras los recuerdos del nuevo colega inundaban mi mente. A la mañana siguiente el ambiente en casa seguía tenso y cargado de incertidumbre. Mientras preparaba el desayuno, recibí un mensaje inesperado. Era mi colega preguntando si podíamos vernos esa tarde después del trabajo para hablar sobre algo importante. Mi corazón dio un vuelco. Necesitaba saber más sobre su pasado complicado del cual había oído rumores vagos entre los pasillos del hospital. El día transcurrió entre tareas rutinarias y miradas furtivas hacia mi teléfono móvil. Cada vez que sonaba una notificación sentía una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Sería él? ¿Hablaríamos sobre lo que realmente significábamos el uno para el otro? Cuando llegó la tarde y finalmente terminó mi jornada laboral, decidí ir a Plaza de España antes de encontrarme con él. Necesitaba ese momento a solas para reflexionar sobre lo sucedido hasta ahora y las decisiones difíciles que tendría que tomar pronto. La plaza estaba llena de vida, familias paseando, turistas tomando fotos y parejas disfrutando del atardecer dorado sobre los azulejos coloridos del lugar emblemático sevillano. Sin embargo, todo eso me parecía distante e irrelevante ante mis propios dilemas emocionales. Mientras caminaba cerca del estanque central observando cómo los patos nadaban despreocupados, recordé las palabras de mi esposo aquella mañana: siempre estás tan ocupada. Esa frase resonó en mis pensamientos como un eco doloroso. Había descuidado nuestra relación mientras buscaba consuelo emocional fuera de casa. Al llegar al bar donde habíamos quedado para encontrarnos con él sentí cómo aumentaba la tensión dentro de mí. Cada paso hacia la entrada era como acercarme a una decisión crucial e irreversible. Lo vi sentado en una mesa apartada con una expresión seria pero expectante al mismo tiempo. Al acercarme noté cómo su mirada se iluminó brevemente antes de volver a oscurecerse por alguna preocupación interna propia. Gracias por venir, dijo cuando tomé asiento frente a él. Su voz sonaba grave y profunda como si estuviera cargada con peso emocional acumulado durante días. No podía dejar pasar esta oportunidad, respondí sinceramente mientras trataba de mantenerme firme ante su presencia abrumadora. Quiero ser honesto contigo, comenzó él tras unos momentos llenos de silencios incómodos entre nosotros dos. Entonces mencionó detalles sobre su vida pasada, relaciones fallidas y decisiones equivocadas que lo habían llevado hasta aquí, ahora buscando algo diferente pero significativo junto a mí. A medida que hablaba sentía como cada palabra resonaba dentro mío como un eco familiar. Había algo reconfortante en saber que ambos habíamos enfrentado dificultades similares aunque desde perspectivas distintas. Sin embargo, justo cuando comenzamos a profundizar aún más en nuestras historias personales entró alguien inesperado. Mi esposo apareció por detrás sin previo aviso trayendo consigo flores frescas como sorpresa para mí después del trabajo duro realizado durante semanas consecutivas. El instante quedó congelado. Miradas cruzadas llenas de confusión e incomprensión mientras comprendía cuán complicada se había vuelto nuestra situación actual sin previo aviso alguno ni preparación previa para enfrentarla adecuadamente. La sorpresa de mi esposo había desatado una tormenta de emociones en mi interior. Las flores, con su fragancia dulce, contrastaban con el aire tenso que se había creado entre nosotros. Su rostro mostraba una mezcla de alegría y preocupación, mientras que el nuevo colega permanecía en un rincón,
observando la escena con una mirada que no podía descifrar. La celebración en el hospital había sido planeada para reconocer el esfuerzo de todos, pero en ese momento me sentía más expuesta que nunca. «¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando mantener la voz serena. La multitud a nuestro alrededor parecía ignorar nuestra pequeña crisis personal. Risas y charlas llenaban el aire, pero yo solo podía concentrarme en la incomodidad que se había instalado entre mi esposo y yo. «Quería sorprenderte», respondió él sonriendo de forma forzada. «Te he visto tan estresada últimamente». Las palabras sonaban sinceras, pero yo sabía que detrás de esa preocupación se escondía un rayo de duda. ¿Podría él intuir lo que estaba sucediendo? El nuevo colega se acercó lentamente como si fuera consciente de la tensión que se respiraba. «Hola», dijo con un tono amigable extendiendo la mano hacia mi esposo. «Soy el nuevo cirujano». La presentación fue un intento de romper el hielo, pero la atmósfera seguía siendo densa. Mi esposo asintió con una sonrisa nerviosa mientras tomaba la mano del colega. «He oído cosas buenas sobre ti», dijo él, aunque sus ojos reflejaban otra cosa, celos ocultos. Esa chispa me hizo sentir culpable por lo que estaba viviendo en secreto. La conexión emocional que había encontrado en mi colega comenzaba a parecerme un lujo egoísta. Mientras las conversaciones continuaban a nuestro alrededor, sentí como si estuviera atrapada entre dos mundos, el hogar y la pasión prohibida en el trabajo. A medida que avanzaba la celebración, las miradas furtivas entre mi colega y yo se volvían más frecuentes y complicadas de ignorar. En un momento dado, logré escapar del bullicio y me refugié en el balcón del hospital. El aire fresco me golpeó con fuerza y me ayudó a aclarar mis pensamientos. Desde allí podía ver la Plaza de España iluminada por las luces del atardecer, un lugar donde tantas veces había reflexionado sobre mis decisiones. «No deberías estar aquí sola», escuché detrás de mí. Era mi colega, su presencia era reconfortante y perturbadora al mismo tiempo. «¿Estás bien?» «Solo necesito un respiro», respondí sin mirarlo a los ojos. El silencio se hizo pesado entre nosotros antes de que él hablara nuevamente. «Lo siento por lo que pasó adentro», dijo con voz suave. No era mi intención interrumpir. Sus palabras eran sinceras y eso me hizo cuestionar si realmente podía seguir adelante con esta situación sin consecuencias. «Es complicado», murmuré finalmente sintiendo como mis defensas empezaban a desmoronarse ante su cercanía. «No tienes por qué explicarte», dijo él, dando un paso más cerca. «Pero no puedo evitar sentir que hay algo entre nosotros». Esa afirmación resonó dentro de mí como un eco inquietante. La conversación fluyó hacia temas más personales, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas antes del hospital y descubrimos puntos en común que nos acercaron aún más. Sin embargo, cada palabra intercambiada aumentaba mi conflicto interno. La culpa comenzaba a pesarme mucho más que antes, cada risa compartida era una traición silenciosa hacia mi esposo. De repente escuchamos voces acercándose, era un grupo de compañeros del hospital riendo y disfrutando del evento. Sin pensarlo dos veces, decidí volver adentro antes de ser descubiertos en esa conversación íntima. A medida que regresábamos al salón principal, noté cómo las miradas cambiaron ligeramente cuando entramos juntos. Algunos compañeros intercambiaron comentarios cómplices entre ellos mientras yo intentaba actuar natural. Pero dentro mío todo estaba agitado. La celebración continuó con discursos breves y brindis efusivos por nuestros logros profesionales, sin embargo, mis pensamientos estaban lejos de allí. En medio del bullicio escuché fragmentos sobre futuros proyectos en el hospital y nuevos desafíos médicos. Todo sonaba distante e irrelevante comparado con lo que estaba viviendo internamente. Finalmente decidí ir al baño para despejarme un poco más antes de regresar a casa después del evento. Necesitaba calmar los latidos agitados de mi corazón antes de enfrentar la realidad nuevamente. Cuando entré al baño vi reflejada en el espejo una mujer dividida, parte comprometida con su familia y parte perdida en deseos ocultos e inalcanzables. Mientras lavaba mis manos noté como una compañera entró detrás de mí, no pude evitar sentirme expuesta ante ella. «Te veo diferente últimamente», comentó casualmente mientras revisaba su maquillaje frente al espejo. Sus palabras eran inocentes pero cargadas de insinuaciones.
sabía exactamente lo que implicaban sus observaciones sutiles. Estoy ocupada, respondí casi automáticamente sin querer profundizar más en ese tema incómodo. Todos estamos ocupados, replicó ella con una sonrisa pícara antes de salir del baño dejándome sola nuevamente con mis pensamientos confusos. Fue entonces cuando comprendí cuán frágil era realmente mi situación actual. Cada encuentro furtivo era una cuerda tensa lista para romperse bajo presión social o emocional inesperada. Regresé al salón sintiendo como si cada paso fuera más pesado que el anterior. Cada mirada dirigida hacia mí parecía estar juzgando mis decisiones sin saber toda la historia detrás del velo aparente de felicidad familiar. Al entrar vi a mi esposo hablando animadamente con otros cirujanos mientras sonreía ampliamente. Esa imagen me hizo querer correr hacia él para abrazarlo fuertemente como si eso pudiera borrar las dudas acumuladas dentro mío. Pero también vi a mi colega cruzar miradas conmigo desde lejos. Su expresión seria contrastaba completamente con la alegría ajena alrededor nuestro. Era evidente, esta situación no podría sostenerse mucho tiempo sin explotar. ¿Cuánto tiempo podría seguir viviendo así? La tensión en el ambiente era palpable. La celebración en el hospital se había transformado en una especie de teatro, donde cada sonrisa parecía esconder un secreto. Mi esposo, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí, continuaba conversando animadamente con sus colegas. La risa y la camaradería que compartían me hacían sentir como un extraño en mi propia vida. Mientras intentaba concentrarme en la charla de los otros cirujanos, no podía evitar desviar la mirada hacia mi colega. Se encontraba al otro lado de la sala, observándome con una intensidad que me hizo estremecer. Su expresión seria me decía más que 1000 palabras. Había algo más entre nosotros que simplemente una conexión profesional. Pero el peso de mi vida familiar me mantenía anclada a la realidad. Un malentendido había surgido entre nosotros recientemente. Durante una conversación casual, él había mencionado un proyecto en el que estaba trabajando y cómo necesitaba apoyo emocional. Yo sin pensar, le respondí que no podía ofrecerle eso. Al instante vi cómo su rostro se cerró y sentí que una barrera se levantaba entre nosotros. Esa noche al regresar a casa, las palabras resonaban en mi mente, no puedo ofrecerte eso. ¿Pero qué era eso? ¿Era solo su compañía o algo más profundo? La música del evento sonaba como un eco distante mientras mi mente luchaba por encontrar claridad. La presión del trabajo y las expectativas familiares me habían llevado a un punto crítico. Sentía que cada decisión que tomara podría cambiar el rumbo de mi vida para siempre. ¿Estás bien?, preguntó un colega al acercarse a mí. Su voz rompió mis pensamientos y lo miré con una sonrisa forzada. Solo cansada, respondí, tratando de mantener la compostura. Pero él no parecía convencido y siguió hablando sobre los casos recientes en el quirófano. No podía concentrarme, mis pensamientos volvían constantemente a él, al hombre con quien había compartido momentos tan intensos y secretos tan profundos. Recordé aquella noche cuando pasamos juntos horas hablando sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y sueños perdidos. El ambiente festivo comenzó a desvanecerse cuando escuché risas provenientes de un grupo cercano. Miré hacia allá y vi cómo él se reía con otros colegas, su risa resonando como si fuera un canto lejano al cual no podía acceder. Un impulso irracional me llevó a acercarme a él, pero justo cuando iba a hacerlo, nuestra mirada se cruzó nuevamente. En ese instante comprendí que debía actuar antes de perderlo todo. Me acerqué lentamente hasta quedar frente a él. Necesitamos hablar, dije con firmeza, sintiendo cómo las palabras salían casi sin quererlo. Él frunció el ceño pero asintió. Nos alejamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del hospital donde las luces eran tenues y los murmullos quedaban amortiguados. ¿Qué pasa?, preguntó con seriedad. Lo siento por lo que dije. No quise ofenderte, comencé a explicar mientras sentía como el corazón me latía con fuerza. No es solo eso, contestó él con voz baja pero firme. Siento que te alejas. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una sombra amenazante. La verdad era innegable, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. No puedo seguir así, admití finalmente sintiendo como la presión aumentaba en mi pecho. Él dio un paso hacia mí,
Su mirada intensa me atravesó como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. ¿Qué quieres realmente? La pregunta resonó en mí como un eco desgarrador. ¿Qué quería? ¿Seguir adelante con esta conexión prohibida o regresar a lo conocido? El dilema me consumía mientras miraba sus ojos llenos de incertidumbre y deseo reprimido. Quiero, empecé, pero no pude terminar la frase antes de ser interrumpida por una voz familiar detrás de mí. ¿Todo bien aquí?, preguntó mi esposo, apareciendo repentinamente como un espectro inquietante en nuestra conversación privada. Sentí como el aire se volvía denso, la situación se tornó crítica al instante. Los ojos de mi esposo pasaron rápidamente entre nosotros dos, buscando respuestas donde solo había confusión e incertidumbre. Sí, todo bien, respondí rápidamente mientras trataba de ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada. Mi colega retrocedió unos pasos, dejando espacio entre nosotros como si temiera ser descubierto en medio de algo prohibido. La atmósfera cambió drásticamente, ya no éramos dos personas buscando respuestas sino tres actores atrapados en un drama inesperado e incómodo. Mi esposo sonrió sin saber lo que realmente sucedía y comenzó a hablar sobre los planes para el fin de semana. Yo apenas podía escuchar sus palabras mientras luchaba por mantenerme centrada en la conversación trivial que estaba teniendo lugar frente a mí. El resto del evento pasó como un borrón, cada risa sonaba hueca y cada brindis era solo ruido blanco ante el caos interno que enfrentaba. Cuando finalmente llegó el momento de irnos a casa, sentí como cada paso hacia la salida era una carga más pesada que la anterior. Una vez dentro del coche el silencio se volvió ensordecedor, las palabras parecían atrapadas en mi garganta mientras miraba por la ventana sin poder procesar lo ocurrido esa noche. Mi esposo encendió la radio tratando de llenar el vacío con música alegre, pero nada podía distraerme del tumulto emocional al cual me enfrentaba ahora más que nunca. Al llegar a casa, decidí darme unos minutos antes de enfrentarlo nuevamente. Necesitaba aclarar mis pensamientos sobre lo sucedido antes de abrir cualquier diálogo sincero sobre nuestra relación o lo ocurrido esa noche con mi colega. Pero entonces sonó el teléfono, era inesperado e interrumpió mis reflexiones profundas justo cuando creía tener todo bajo control nuevamente. Hola, respondí cautelosa. Necesitamos hablar, dijo una voz familiar al otro lado. Era él. Y ese fue el momento exacto donde todo cambió para siempre.